Shalom, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en otro estudio con hermanos, acá ya día de reposo. Damos gracias al Padre. Vamos a ver entonces un mensaje acerca de el último avivamiento. Vamos a ver un poquito lo que dice la Biblia, la palabra de Dios acerca de este tema. Y vamos a ver qué es el último avivamiento. Realmente cuando uno entiende acerca de lo que va a pasar en los últimos tiempos, sabemos que falta muy poco para que se cumplan las escrituras. Venimos ya hace tiempo estudiando la Biblia con respecto al libro de Apocalipsis, donde podemos ver las profecías que Juan vivió en el siglo I y que muchas de ellas ya se cumplieron. Y hay otras acerca de los juicios de Yahweh, juicios que vienen a la tierra en un tiempo no muy lejano. Entonces, por otro lado, dentro de esos juicios, también lo que viene es un último avivamiento. Así que antes de comenzar, vamos a orar y dar gracias al Padre y comenzar este estudio. Así que acompáñame en oración y damos gracias al Padre. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día que tú has santificado, el séptimo día. Bendecimos tu nombre, bendecimos el día de reposo. Gracias te damos por estar con nosotros, por tu amor, tu misericordia. Sabemos que todo lo que vivimos está dentro de tu mano, de tu voluntad. Te pedimos que hoy puedas hablarnos, puedas enseñarnos tu palabra y poder entender qué significa el último avivamiento. Gracias te damos que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos traiga luz, claridad de este mensaje y podamos salir bendecidos. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a ver el último avivamiento que nos está hablando las Escrituras. Cuando hablamos de avivamiento, la palabra avivamiento se usa mucho dentro de las iglesias. Durante siglos se ha hablado mucho acerca de avivamientos. En el siglo XVIII, ahora vamos a verlo, siglo XVIII, siglo XIX, han habido muchos avivamientos. Y muchos hermanos, pastores, ministros, predicadores de muchos años le llamaron avivamiento al mover del Espíritu Santo de Yahweh, de Dios en las iglesias. Y han quedado anotado o en la historia nombres específicos que eran predicadores, que eran siervos de Yahweh, que marcaron una historia, una década acerca de los avivamientos. Pero viene a la tierra un último avivamiento que es el mayor de todos. Y es necesario entender, es necesario comprender de qué se trata. Entonces, lo primero que tenemos que entender que cuando hablamos de avivamiento, lo que tenemos que comprender es que antes de que haya un avivamiento, tiene que haber una reforma. Todo avivamiento, o todo mover de Yahweh, o todo mover del Espíritu Santo, antes que ocurra esto, tiene que haber una reforma, tiene que haber un cambio, tiene que haber una metamorfosis, una transformación dentro del pueblo de Yahweh, dentro de la iglesia. Hoy la iglesia, llamada iglesia, tanto en el cristianismo como en el catolicismo, está en decadencia. Miles de personas están dejando de ir a las iglesias. Y muchas están yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitan de Dios, necesitan tener paz, necesitan la ayuda de Yahweh, del Creador, necesitan al Salvador, al Mesías. Pero muchos están dejando. ¿Por qué? Porque hoy realmente la iglesia no está haciendo luz del mundo. No está marcando una diferencia. Entonces, ¿qué necesita la iglesia, llamada iglesia en lo que es la institución creada por el hombre, pero en realidad es el pueblo de Yahweh? ¿Qué necesita el pueblo? Necesita una transformación, una reforma,
una restauración. Por eso el ministerio que el Padre nos ha dado a través del Facebook se llama La Senda Antigua, la restauración de todas las cosas. ¿Por qué la restauración de todas las cosas? Porque el pueblo de Yahweh necesita ser restaurado en todas las áreas como pueblo. ¿Para qué? Para que venga el último avivamiento. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, la palabra avivamiento viene de la palabra aviva, que en el hebreo es chajá. En el hebreo es chajá, que significa vivir, nutrirse o preservar. Entonces, cuando hablamos de un avivamiento, hablamos de una llenura del Espíritu Santo de Yahweh, del Ruach HaKodesh de Yahweh. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de poder nutrirnos, de llenarnos, de encendernos de la santidad y el poder del Espíritu de Yahweh. Eso es avivamiento. Avivamiento, como muchos creen, no es manifestación descontrolada dentro de una iglesia o en el pueblo de Yahweh. Gente que cae para un lado, gente que cae para otro lado, gritos, revolcadas, miles de personas gritando en otras lenguas que no llegan a nada. Eso no es avivamiento. Avivamiento es arrepentimiento y salvación. Arrepentimiento y salvación. Y cuando hablamos de arrepentimiento y salvación, es lo que el Mesías nos dejó a través de su sacrificio. ¿Qué significa esto? Que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en el ser humano de una manera que el ser humano es transformado completamente. Ese es el verdadero avivamiento. Ese es el verdadero poder del Espíritu de Yahweh. El fuego de Yahweh, la santidad de Yahweh, la transformación, la metamorfosis, la reforma o la restauración que necesita el ser humano. Entonces vuelvo a decir, el avivamiento no es como muchos han tirado el saco y la gente caía. Porque no se trata de caerse, de revolcarse o hablar de otro idioma. Porque muchos de ellos al día siguiente siguieron sus vidas fuera de la voluntad de Yahweh, siguieron sus vidas haciendo cosas que no tenían que hacer. Entonces, ¿dónde hay transformación? Donde hay realmente un avivamiento, donde el Espíritu Santo de Yahweh transforma a las personas, transforma la manera de pensar, transforma la manera de hablar, transforma la manera de caminar, transforma la manera de ser de la persona. Por eso Pablo dijo, las cosas viejas pasaron, la vieja vida pasó, he aquí, en el Mesías todo es nuevo. Hay una transformación, hay una metamorfosis, hay un cambio rotundo. Entonces, cuando hablamos de avivamientos, hubo muchas manifestaciones del Espíritu de Yahweh con respecto a avivamientos. Sin reforma no hay un avivamiento. Y estamos en un tiempo donde necesitamos hacer una reforma como pueblo de Yahweh. Necesitamos hacer una restauración en varias áreas como pueblo de Yahweh. Primero, como identidad. Identidad. El pueblo de Yahweh tiene que saber que su identidad no es griega, su identidad no es romana, su identidad no es cristiana, no es católica, es hebrea. Hebrea. El pueblo de Yahweh es hebreo. Su cultura es hebrea. Su idioma es hebreo. Su Salvador es hebreo. Todo es hebreo. Yahweh, el Dios de Israel, eligió un pueblo llamado hebreo. ¿Sabe lo que significa hebreo? Del otro lado del río significa la palabra hebreo. ¿Por qué? Porque Yahweh llamó al primer hebreo que fue llamado Abraham, que fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos, que era una tierra babilónica, ¿Y qué hizo Yahweh? Lo hizo cruzar
del río, que era el famoso río Nilo, en la Mesopotamia, en la antigua Babilonia, lo hizo cruzar y de ahí lo llamó y le dijo lo que él tenía preparado a través de Abraham y toda su descendencia. Que él iba a ser un pueblo diferente a los demás, que iba a ser un pueblo que tenía sus mandamientos y sus leyes, y que a través de ese Israel serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, nos han mentido durante muchos siglos de que el Israel espiritual es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana la creó Constantino en el siglo III, en el concilio de Nicea en el año 325. En el siglo IV, en el siglo IV, creó la iglesia católica. Por lo cual la iglesia cristiana protestante es la hermana de la iglesia católica. Entonces, el Mesías con sus discípulos nunca formaron una iglesia cristiana, metodista, pentecostal, bautista, porque todas esas ramas se fueron abriendo durante siglos. Lo que el Mesías hizo es poder formar un pueblo, una novia del Padre para su Hijo. Entonces, cuando hablamos de restauración y reforma, tenemos que entender primero la verdadera identidad, quiénes somos nosotros. Por eso, cuando el Mesías regrese, no va a venir a buscar una iglesia. Nos han enseñado de que va a venir a buscar una iglesia. Y la mayoría de las iglesias, ¿qué te dicen? Acá está la verdad. Yo soy iglesia cristiana pentecostal. El otro es iglesia bautista. El otro es iglesia adventista. El otro es iglesia de los mormones. Cada uno tiene la verdad. La verdad es el Mesías. No hay otra verdad. Y la verdad es la Biblia en una historia hebrea, en una cultura hebrea, en un contexto hebreo. Todo es hebreo. Y cuando digo hebreo no digo judío, porque muchos dicen, el hebreo, este es judío. No, eso es ignorancia, porque el hebreo es la identidad del pueblo de Yahweh. Entonces necesitamos ser reformados y restaurados. Así como Lutero en el siglo XVI restauró o hizo una reforma con respecto a la iglesia católica, que muchas de ellas fueron gran bendición, pero Lutero le faltó algo: estudiar las escrituras en un contexto hebreo. Entonces el padre en este tiempo, ya hace alrededor de 10, 15, 20 años, en diferentes partes del mundo, como acá en Argentina, él está haciendo que su pueblo despierte, salga de una teología greco-romana y empiece a estudiar la Biblia, la palabra de él, de un contexto hebreo. Entendiendo esto, entendemos que ha llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y yo quiero leerles Hechos 3:21, donde Pablo da su segundo discurso. En Hechos 2 desciende el Espíritu Santo sobre todos los discípulos del Mesías, y luego la primera predicación o el primer discurso lo da Pedro, y luego en el capítulo 3 vemos otro discurso o otro mensaje que Pedro da. Y dice el versículo 19, así que dijo Pedro, arrepiéntanse y conviértense para que sean borrados todos sus pecados. ¿Qué es avivamiento? Es arrepentimiento y salvación, conversión, transformación, restauración, reforma. Ser transformados en una nueva naturaleza, en unas nuevas personas. La palabra arrepentirse en el hebreo es teshuvá, y teshuvá es retornar. No es cambiar, es retornar. O sea, vas por un camino y retornar por otro camino. Por eso vamos a entender ahora cuando Yahweh dice que su pueblo tiene que volver a la senda antigua. Tiene que volver para atrás. Y Pedro dice, arrepiéntanse
y conviértanse para que todos sus pecados sean perdonados, para que venga de la presencia de nuestro amado Mesías tiempos de consuelo. Y Él, dice Pedro, y Él, ¿quién es Él? Yahweh, el Padre. Y Él envía a su Hijo, que fue antes anunciado. Pedro, recordemos que en el contexto de su predicación, el Mesías ya había ascendido al Padre. Entonces dice, y Él, nuestro Padre, envíe al Mesías. ¿Por qué? Por segunda vez, sabiendo que antes había sido anunciado o había venido a la tierra. Y dice versículo 21, a al Mesías, ciertamente es necesario que en el cielo todavía lo tengan un tiempo más, hasta que venga la restauración de todas las cosas. Recuerden que cuando Pedro da este mensaje, estaba lleno del Espíritu Santo y guiado por el Ruach de Yahweh. Entonces cuando Pedro dice, y el Mesías va a estar ahí hasta que venga la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo es esa restauración? Ahora, en este tiempo. Lamentablemente, las raíces hebreas es la verdadera identidad del pueblo de Yahweh, pero se enseña muchas cosas que no son de Yahweh. Y lamentablemente ensucian la verdad. Por eso es necesario estudiar las raíces hebreas, que es la identidad del pueblo de Yahweh, correctamente. Porque Yahweh tampoco nos manda de salir del cristianismo a meternos al judaísmo. Yo siempre digo que al cristiano le falta la Torá y al judío le falta el Mesías. Entonces, ¿cuál es el complemento? Tener la Torá y tener al Mesías. Si tenemos la Torá nos habla del Mesías. Por lo cual, si tenemos al Mesías, tenemos realmente los dos pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. Los dos se unen, ninguno fue abolido, los dos son vigentes. ¿Por qué? Porque el mismo Mesías cumplió la Torá y lo que él le agregó a la Torá fue el amor hacia los demás. Porque él dijo, el resumen de la Torá es amar a Yahweh sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto resume toda la Torá. Eso no implica que la Torá esté anulada, todo lo contrario. Lamentablemente, muchos profesores y estudiosos enseñan mal la Torá, porque la Torá son leyes, instrucciones y mandamientos de Yahweh para su pueblo, y hay mandamientos que son perpetuos, eternos. Hay otros que no se pueden cumplir porque no hay templo, y hay otros que no se pueden cumplir porque eran un contexto en ese momento del pueblo que estaba viviendo en el desierto. Entonces, cuando hablamos de último avivamiento, estamos hablando de la restauración de todas las cosas. Jeremías 6:16, el profeta Jeremías habla, y Yahweh habla a través del profeta, y dice algo tan profético que hoy todo creyente, todo hijo de Yahweh tiene que hacer. Y dice, paren en el camino, miren y pregunten. Y esto es esta palabra es para todo creyente y para todo predicador y pastor. Paren en el camino. Pará en el camino. Vos que servís, que predicás, que servís a Yahweh, que estás en un área de la iglesia, pará, fíjate si lo que vos estás predicando, lo que vos estás estudiando, lo que vos estás escuchando es la verdad de Yahweh. Paren en el camino. Miren y pregunten. Para poder entrar en el último avivamiento hay que humillarse, hermanos. Hay que humillarse, porque los soberbios, Yahweh los mira de lejos. El orgulloso, Yahweh los deja a un costado. ¿Quiénes van a entrar? Los humildes de corazón. No importa el ministerio que tengas, los años de estudios que tengas, no importa la capacidad que tengas, el conocimiento que tengas. Para entrar al último avivamiento en la tierra,
necesitamos dejarnos humillar bajo el poder del Ruach HaKodesh de Yahweh y entender y aceptar que hay muchas cosas que tenemos que reformar. Entonces, cuando dice Jeremías, paren en el camino, miren, pregunten por las sendas antiguas. Por eso este ministerio se llama la senda antigua. Es volver a ser el pueblo y la congregación del siglo I, antes que sea contaminado por muchos de los padres de la iglesia que hicieron malas cosas y que luego Constantino terminó rematando todo. ¿Cuál será el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? La senda antigua. Anden por él y hallarán paz para su alma, pero muchos de ellos dijeron, no andaremos. Y muchos no quieren la restauración de todas las cosas. Muchos no quieren ser restaurados, humillarse. Muchos no quieren en sí conocer realmente la verdad. ¿Saben por qué? Porque la verdad confronta, la verdad duele, la verdad a veces te humilla, porque es así. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de la palabra de Yahweh, hablamos del mismo Mesías. Entonces es importante entender que para entrar al último avivamiento en la tierra, antes que el Mesías venga, necesitamos humillarnos bajo la mano poderosa de nuestro Padre a través del Espíritu Santo. ¿Qué es el último avivamiento? No es cambiar la música. No es cambiar la música. No es hacer campañas por todo el mundo y predicar el Evangelio por todo el mundo. No, todo lo contrario. Primero tenemos que ser para ser. Tenemos que ser luz, ser sal, ser la diferencia para que los demás vengan. Porque la profecía es, vendrán y vendrán corriendo a recibir lo que nosotros tenemos. Las personas que Yahweh va a usar en el último avivamiento, va a ser tanto el poder de Yahweh a través del Espíritu Santo que las almas van a venir corriendo a buscar del Mesías a través de esos siervos. Y esto es algo que Yahweh ya me viene hablando hace casi 20 años. Y hoy lo entiendo perfectamente. ¿Qué es el último avivamiento? El último avivamiento es restaurar el pueblo de Yahweh en su plena santidad para que venga el Mesías. Ahora, ¿cuándo va a ser ese último avivamiento? En medio del caos mundial. En medio de los juicios en el mundo. El último avivamiento no es buscar la manera para atraer las almas. No es hacer reuniones de bendición y prosperidad, reuniones de ayuno y de oración. Así no va a funcionar. No va a funcionar. Hoy en día hay muchos cultos que son emocionales, que son positivismo, que vos vas a salir adelante, declará con fe, habla con fe. No. ¿Dónde hay un avivamiento? Donde realmente hay una transformación interna de cada ser humano, de cada persona. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Yahweh no quiere más reuniones religiosas, reuniones materialistas, reuniones de show, de música, de luces, para llamar la atención. ¿Quiénes van a venir a los pies del Mesías? ¿Quiénes van a venir a los pies de Yahweh, a los pies de su palabra? Los que aman la verdad. Los que aman la verdad. Entonces, cuando hablamos del último avivamiento, hablamos de reforma y restauración. Ahora, ¿cómo comienza el avivamiento? Primeramente, por nosotros. Por nosotros. Acá somos 10, 11 personas. Pero si el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra,
es suficiente. Si el predicador que está hablando ahora tiene al Espíritu Santo, es suficiente porque la obra la hace Yahweh. Si el Espíritu Santo no gobierna la reunión, el mensaje, la administración, la palabra o lo que sea, de nada sirve. Podemos tener fortuna de dinero, hacer campañas, publicidad, pero si el Ruach HaKodesh no gobierna, no controla y no maneja eso, el eje, él no sirve de nada. Una vez entré a una iglesia, fui a una iglesia que me invitaron a predicar, y cuando voy entrando por la puerta principal, el Espíritu Santo me habla y me dice, en este lugar yo no gobierno, gobierna el hombre. Así me dijo. Y yo me siento adelante, esperando que me toque para predicar. Estaba la adoración, la alabanza. Esto fue hace unos años atrás. Y cuando subo a predicar, me vuelve a decir el Espíritu Santo, ¿no? Dile a mi pueblo que yo no gobierno en este lugar. Que acá lo que gobierna es el hombre. Y si gobierna el hombre, no puede haber frutos espirituales, sino hay frutos carnales. ¿Y qué hice yo? Dije, no, ¿cómo voy a predicar así? No me van a permitir predicar acá. No, obedecí. Agarré el micrófono y dije, hermanos, el Espíritu Santo acaba de hablarme y me dijo esto, 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 esto y esto. Y me dijo algo más en ese momento. Estoy atado de manos y yo quiero hacer milagros. Yo quiero restaurar corazones. Yo quiero moverme, pero no me dejan. Y fue tremendo. No me invitaron más a predicar ahí, porque fue lo que pasó. Pero yo dije la verdad. ¿Y de qué se trataba esto? La esposa del pastor manejaba la iglesia. Ni siquiera el pastor. La esposa del pastor le decía al pastor lo que tenía que hacer con los líderes de alabanza, con los líderes de escuela de vida, con los líderes de las reuniones, con todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa iglesia nunca va a poder llegar al nivel espiritual que Yahweh quiere. ¿Por qué? Porque la controla el hombre. Entonces, este último avivamiento, ¿quiénes van a entrar? Todos aquellos los que sean llenos del Espíritu Santo. Y yo dije hace un mes más o menos, di un mensaje muy profético, Mateo 20. Si no lo vieron, véanlo, estudienlo, que se llama Los obreros de la última hora. Y ya una vez me dijo, yo estoy preparando a los obreros de la última hora. Y yo decía, ¿qué significa eso? Y él me dijo Mateo 20. Y yo agarré y fui a leer Mateo 20. Y Mateo 20 habla de los obreros que fueron llamados por un dueño de una viña en los últimos horas de trabajo. Y ellos hicieron trabajos que totalmente diferentes a lo que habían hecho los primeros. Y fueron recompensados como los primeros que trabajaron. ¿Qué pasó? Los primeros se quejaron. ¿Cómo puede ser que ellos vinieron al último, hicieron lo que tenían que hacer y cobraron lo mismo que nosotros que hace rato estamos acá? Entonces, ¿qué significa esa parábola? Yahweh en el último tiempo del tiempo profético va a levantar personas que van a ser obreros de la última hora, del último tiempo profético que va a ser el último avivamiento. ¿Quiénes van a ser esas personas? Personas que nadie los conoce. Personas que aman la verdad, que aman a Yahweh, que aman su palabra, que aman al Mesías, que no se venden por dinero, que no se venden por el pecado, que no se venden por nada de este mundo, sino que aman la luz, aman el camino de santidad y quieren realmente predicar la verdad. Esas personas son las que están siendo preparadas para el último avivamiento sobre la tierra. Cuando hablamos de cómo traer el avivamiento, primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La iglesia está en un estado religioso.
Las personas están cansadas de la religión. Religión, estructura, formas. Y esto lo que voy a decir es muy duro. Pero hay gente fuera de la iglesia que tiene más uso de razón y es más con un corazón agradable y bueno que dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay hipocresía. Dentro de la iglesia hay señalamiento. Dentro de la iglesia te miran de arriba a abajo a ver cómo estás vestido. Si faltaste un mes, 2 meses en la iglesia, ya estás en pecado. Estás apartado de Dios. Y la gente está cansado de eso. La gente va a la iglesia y le viven sacando dinero. Entonces la iglesia, que hoy está representando el pueblo de Yahweh, no va a poder entrar en un avivamiento. Necesita ser transformada, reformada, restaurada. Cambio de mentalidad. Necesita traer la cultura de estudio. Tiene que estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia. Hay muchos cristianos analfabetos. Hay muchos cristianos ignorantes en las escrituras. Hay muchos cristianos que son loros, que repiten lo que le dijo el líder, lo que le dijo el pastor, pero no entienden lo que está diciendo la Biblia. Esa gente no va a entrar en el último avivamiento. Se va a quedar afuera. Necesitamos tener un conocimiento real de las escrituras, de la verdad de las escrituras. Sin restauración, sin reforma, sin transformación, no va a haber avivamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Hechos 2? En Hechos 2 descendió el Espíritu Santo y fueron transformados y fueron llenos y empezaron a predicar, empezaron a servir a Yahweh. Pedro fue el primero. En Hechos 2 vemos que vino como un viento fuerte del cielo y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Eran lenguas terrenales, no angelicales como nos han enseñado. Y Pedro dijo, no estamos borrachos. El avivamiento no es revolcarse como un cerdo, revolcarse como una gallina, como un perro. No, el avivamiento es estar consciente de lo que estás haciendo para Yahweh y ser lleno del Espíritu Santo y hacer lo que Él te manda y hablar lo que Él te diga y ver lo que Él ve. Porque Pedro dijo, no estamos borrachos, porque muchos de ustedes están diciendo que estamos borrachos. Tampoco se estaban revolcando en el suelo, estaban sentados, como nosotros ahora estamos ahora, sentados. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, puede manifestarse de diferentes formas, pero nunca perdes la razón. Nunca perdes la conciencia. Y esto ya lo he enseñado en otros estudios sobre el falso Espíritu Santo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que Yahweh quiere hacer un último avivamiento, pero para entrar en ese avivamiento tenemos que ser transformados, reformados, restaurados. Cuando vemos los grandes avivamientos, siglo XVIII, Jonathan Edwards, un hombre de Yahweh, que fue un hombre que buscó la santidad, buscó la verdad, fue lleno del Espíritu Santo, y Yahweh lo usó de una manera terrible. Siglo XVIII, podemos ver a George Whitefield, 1790, otro hombre también muy cercano a lo que fue Edwards. Después, más adelante aparecieron los hermanos Wesley, que cuando uno estudia las manifestaciones del Espíritu de Yahweh en la historia, a partir del siglo XVIII se empezaron a manifestar. ¿Cuál era el eje del avivamiento ese? La salvación de las almas, la transformación de las almas, nuevas vidas en el Mesías. Ese es el verdadero avivamiento. Pero el último avivamiento va a tener otro eje, otro concepto. Preparar el pueblo de Yahweh para la segunda venida del Mesías. Entonces,
Todos los que ya son parte tienen que entrar en la restauración, tienen que entrar en la reforma, tienen que entrar en la transformación. Y aquellos que no quieran, como dijo Jeremías 6:16, no van a entrar. ¿Qué va a hacer Yahweh? Va a traer el pueblo que todavía no conoce la verdad, que todavía no ha venido al Mesías, y lo va a hacer en ese gran último avivamiento. Podemos ver muchos más. Nelson Darby, él fue también usado por Yahweh. Lo malo de Darby es que él enseñaba que la ley fue abolida y estábamos en la gracia. Y en realidad es un concepto errado eso, que muchas de las iglesias han tomado. En realidad, la Torá nunca fue abolida. El mismo Mesías en Mateo dice, yo vine a cumplir la Torá, no a abolirla. Y cuando habla de la gracia, la Escritura habla del regalo inmerecido de la salvación por medio del Mesías en la cruz. No en la gracia de que ahora podemos hacer lo que se nos canta, total, el Mesías nos perdonó. Entonces entender lo que es ley, lo que es gracia. Los hermanos Plymouth, 1843 también, Charles Finney, predicadores tremendos también, como Spurgeon, muchos siervos de Yahweh que predicaron la verdad, que sirvieron. Hace décadas atrás, hasta el día de hoy, Reinhard Bonnke en África, millones de africanos buscando de Yahweh, buscando al Mesías. Eso es un avivamiento. Avivamiento es cuando dejan el pecado, dejan la maldad, dejan todo lo que Satanás le ofreció y buscan la santidad, buscan la salvación, el perdón, la reconciliación con Yahweh. Por eso, cuando vemos las Escrituras, por ejemplo, Hechos 3:19, arrepiéntanse y busquen la salvación. Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en la salvación. Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Salvador para perdón de pecados. ¿Qué es lo más importante que Yahweh quiere para su pueblo, para su iglesia? ¿Qué es lo más importante? Las almas. Que se salven, que conozcan la verdad, que sean parte de su pueblo, que conozcan la verdad de su palabra, que salgan de la religión, que salgan del sistema de este mundo. Eso es lo que Yahweh quiere. Eso es lo más importante. Sin el Espíritu Santo de Yahweh no va a haber avivamiento. No puede haber avivamiento. Necesitamos conocer el Espíritu Santo para que Él nos revele la verdad de las Escrituras. Hechos 4:12 dice, la palabra de Yahweh es viva, es eficaz, es cortante y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando vos predicás la palabra de Yahweh a través del Espíritu Santo, es poder de Dios. Esa palabra es viva, es eficaz. Esa palabra penetra hasta lo más profundo del alma de la persona. Por eso tenemos que predicar con la unción del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo. Porque si no, dediquémonos a otra cosa. Hagamos otra cosa. Mi oración siempre fue al Padre. Padre, yo quiero servirte, pero yo quiero marcar la diferencia. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero servirte, pero yo no quiero calentar una silla. Yo quiero marcar la diferencia. Yo quiero hacer tu verdad, tu voluntad. No me importa si quedo mal delante de los demás. Yo quiero hacer lo que vos querés. ¿Y qué hizo Yahweh? Respondió esa oración. Porque Él me mostró su verdad. Yo siempre quise ir detrás de la verdad. Y cuando empecé a predicar su verdad, muchos se levantaron. Aún hermanos se levantaron. Y ahí también enemigos. Por eso yo sé que muchos oran por este ministerio, pero se han levantado brujos,
para derribar la senda antigua. Y Yahweh me lo ha mostrado. He recibido ataques espirituales a las noches de brujos, de espíritus inmundos. ¿Pero por qué? Porque cuando uno habla la verdad, cuando uno muestra la luz para que su pueblo despierte y saque de esa venda de religión y de esas cosas que no son de Yahweh, de las falsas doctrinas, del engaño, de las mentiras, Satanás se pone loco. Porque si se dan cuenta, Satanás está dentro de las iglesias. Está muy sutil él y sabe dónde moverse y sabe dónde operar y la tiene entretenida, la tiene cegada y la tiene distraída. Entonces, ¿qué está haciendo Yahweh? Está diciendo, despierta, tú que duermes, despierta, pueblo mío, despierta tú que duermes. Es tiempo de la restauración, es tiempo de la transformación, es tiempo de la reforma, porque mi hijo viene pronto y vos no estás preparada. Y si él viene y vos no estás preparado, no estás preparada, te vas a quedar. Y si te quedás, no hay una segunda oportunidad. No hay, porque esa oportunidad que vos estás esperando es la misma muerte. Entonces, necesitamos conocer la verdad de las Escrituras, porque millones de personas están siendo engañadas. Están esperando un rato que no va a venir. Van a caer los juicios y millones de personas no van a saber para dónde disparar. ¿Y quién va a usar Yahweh? A esas personas que nadie conoce, pero que están llenas del Espíritu Santo. Y ahí es donde se va a desatar el último y gran avivamiento. ¿Por qué? Porque el último avivamiento va a surgir en medio de los juicios, donde millones de personas mueran, donde muchas personas se queden sin casas, muchas personas se enfermen con diferentes virus, muchas personas mueran con las aguas contaminadas y muchas personas entren a un sistema satánico Illuminati de este mundo que no puedan salir. Y va a haber tantas cosas que solo nuestro Padre, solo Él, nos va a poder ayudar a salir de esto. En medio del caos, en medio de todo lo que pase, ahí Yahweh va a permitir el último avivamiento. ¿Saben por qué? ¿Por qué Él va a permitir el último avivamiento en medio de los juicios, en medio de un caos la tierra? Porque hay millones de personas que Yahweh los está llamando y que ellos están haciendo oídos sordos. O Yahweh te llama por las buenas o Yahweh te llama por las malas. Y si no te llama por las buenas y por las malas, ¿sabes lo que hace? Te saca la vida, te morís. A muchos se los va a llevar, porque antes que se pierdan, se los lleva. Va a pasar eso. Entonces, muchas personas se piensan que Apocalipsis es una película de ciencia ficción, y eso va a suceder. Lo que pasó en el diluvio con Noé, que toda la tierra fue inundada, fue real. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo, fue real. Y el Mesías mismo dijo, como en los tiempos de Noé, así será la segunda venida del Mesías. ¿Qué significa como en los tiempos de Noé? Pocos se salvaron y todos murieron. Entonces es muy difícil lo que viene a la tierra. Por un lado es muy difícil, pero por otro lado va a ser la gloria de Yahweh manifestándose de una manera impresionante. En diferentes partes del mundo, millones de personas van a postrarse delante de Yahweh y van a ser parte del pueblo de Israel, ese Israel espiritual. Entonces, si entendemos lo que es el último avivamiento, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Entonces, para terminar,
quiero leerles de vuelta Hechos capítulo 3 y un versículo más. Espero que se lo leo acá. Hechos 3, 21. Y dice: es necesario que el cielo reciba al Mesías hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido en tiempos antiguos. ¿Cuándo se habló de restauración de todas las cosas? En tiempos antiguos. ¿Por medio de quién? De sus profetas. ¿Quién eran sus profetas? Moisés fue uno. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Isaías profetizó el milenio, el Armagedón, la segunda venida del Mesías. Ezequiel, Jeremías habló de la restauración de las dos casas en los últimos tiempos. Dijo que volvería Efraín, que las dos casas serían una, Judá y Efraín, que el Israel de Yahweh sería restaurado antes que venga el Mesías. Entonces, ¿cuál es el último avivamiento? El último avivamiento es la restauración del pueblo de Yahweh, la verdadera identidad del Israel espiritual de Yahweh. Entonces, entendiendo esto, tenemos que darnos cuenta que todo fue profetizado desde tiempos antiguos hasta los últimos tiempos. Vienen los juicios, viene este último avivamiento. Y yo sé que para muchos quizás les cuesta entender esto, pero se trata de ir tras la senda antigua, ir a lo que eran las congregaciones del siglo I, cómo se reunían en las casas, cómo compartían la Torá, los mandamientos de Yahweh, cómo ellos querían agradar al Padre y predicaban un evangelio de arrepentimiento y salvación. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Gracias por estar conectados. Que el Padre los bendiga. Espero que haya sido de bendición. Damos gracias al Padre. Me gustaría hacer una oración antes de terminar y dar gracias por este mensaje. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por este mensaje. Sé que tú has hablado a tu pueblo y sé que tú quieres que nos preparemos para el último avivamiento sobre la tierra, donde va a haber cosas tremendas. Cuando el Mesías dijo: ustedes harán aún cosas mayores de las que yo hice, se refirió al último avivamiento sobre la tierra. Y esas personas, tú las estás preparando. Son personas que no se van a desviar de la verdad. Son personas que van a marcar la diferencia. Son personas que van a ser llenas del Espíritu Santo. Son personas que van a tener unción, amor, poder, y van a llevar tu verdad a todas las naciones. Pero ¿cuándo será? Cuando la tierra tiemble, cuando la tierra sea sacudida, cuando la tierra sufra tus poderosos juicios, porque es la única manera que las almas vengan a tus pies. Y te pedimos, Padre, que podamos recibir esa reforma, esa restauración, esa transformación en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que podamos conocer tu verdad, podamos cambiar la mentalidad y podamos dar frutos espirituales. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Que Yahweh te bendiga, gracias por estar y nos vemos mañana a la noche. Vamos a estar en otro estudio. Voy a estar enseñando acerca de las 7 fiestas de Yahweh. Estamos en tiempos de fiesta, de bíblicas. Ya la semana que viene se festejaría Yom Teruah, fiesta de las trompetas. Y mañana voy a estar explicando la importancia de entender las 7 fiestas de Yahweh, y que siempre las 7 fiestas abarca lo histórico, lo del Mesías, cuando el Mesías estaba en la tierra,
y proféticamente. ¿Qué significado tienen las 7 fiestas? Así que Yahweh te bendiga, que tengas una noche bendecida. Shalom.